Hola, buenas a todos. Mi nombre es Sergio. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Filosofía Política. Hoy os traigo una entrevista con una persona que me representa mucho y es muy importante, Agustín. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Gracias por el diálogo. Hoy voy a traeros a Agustín, que es una persona que está luchando mucho por las ideas de la libertad. Y bueno, como siempre en la primera pregunta, hago que se presente un poco el entrevistado, que diga un poco sus hobbies, qué le gusta hacer, etcétera, etcétera. Así que, Agustín, preséntate. Me río porque mi hobby de alguna forma se convirtió en toda mi vida. Entonces, cuando el hobby inunda todo lo que sos, de alguna manera, todo lo que haces y de lo que vivís, yo ya no sé si es hobby, si es vocación, si es oficio, si es profesión, qué demonios es. Yo me considero a mí mismo escritor. Es, creo que lo que hago desde hace bastantes años ya. Eh, Estudié ciencia política, ahora estoy terminando un máster en filosofía, también he hecho unos cursos de contraterrorismo en los Estados Unidos y fundamentalmente me dediqué a escribir libros. Tengo 5 libros publicados entre autorías y coautorías. Y bueno, el último libro ha sido sin dudas el más exitoso a nivel internacional, porque los otros han tenido su éxito, pero siempre dentro del marco nacional de la Argentina, porque ha tratado temas históricos y políticos argentinos. Pero el último libro que escribimos con Nicolás Márquez, que se tituló El libro negro de la nueva izquierda, al tocar un tema que excedía en las fronteras argentinas, llegó a muchísimos países y bueno, eso ha puesto en marcha toda una, digamos, una serie de años, 4 años, de muchas giras, de muchas conferencias internacionales, de muchos debates públicos, de muchos seminarios en universidades y demás. Pero yo creo que la actividad fundamental, si yo te tendría que decir, bueno, ¿qué soy? Y antes que nada, una persona que escribe, o sea, un escritor. Y mi hobby es leer y escribir, entonces de alguna forma no tengo mucho más para agregar a eso, lo cual suena bastante lamentable si lo digo en voz alta, ¿no? He visto en otras entrevistas y a mí me gusta mucho la NBA y sé que te gusta mucho la NBA. ¿Cuál es tu equipo favorito y cuál es el jugador o esa década que te hizo entrar en ese hobby de la NBA y qué es lo que más te representa de ello? A ver, a mí me gusta mucho el básquet, es el único deporte que me gusta y que lo he jugado. Bueno, ese ha sido un hobby, por ejemplo. Yo he jugado el básquet 8 años, a pesar de mi estatura, porque no soy una persona alta en absoluto, mido unos 70, pero jugué en un club muy importante de Argentina que se llama Atenas, que está en Córdoba, que es de donde yo soy. Atenas ha tenido una gran época en los 90, yo jugaba en las inferiores, ha sido un gran equipo, de hecho llegó a jugar copas internacionales contra Chicago Bulls, por ejemplo, en la época de Michael Jordan. O sea que a mí el básquet me ha gustado siempre mucho. La NBA la empecé a seguir sobre todo hace algunos años porque más bien yo seguía la Liga Nacional de Básquet de Argentina. Y el equipo que más me identifica de la NBA, bueno, por una situación más circunstancial que otra cosa, es los Utah Jazz, porque yo viví en Utah algunos meses, en total habrán sido 8 o 9 meses más o menos, y eso me permitió poder ir de vez en cuando a ver la NBA, y bueno, ya que estaba ahí, empecé a conocer al equipo, y llegó un momento que fue un punto de inflexión, que fue cuando jugó contra los San Antonio Spurs, y toda la gente en Argentina es de los San Antonio Spurs por Manu Ginóbili, y yo estaba ahí entre dos fuegos, ¿no? Entre mi condición de argentino, que se supone que tenía que apoyar a los Spurs, y decir, bueno, pero vengo a ver a este equipo desde hace, digamos, algunos meses y ya me encariñé con toda esta gente, y finalmente dije, voy por los Utah Jazz, y ahí es cuando realmente me di cuenta, soy de los Utah Jazz. Jugador favorito, no, la verdad es que no tengo, pero si yo tuviese que escoger, pasa que el juego de la NBA no es el juego que más me gusta, es muy individualista, y entonces el rol que a mí más me gusta, que es el del base, el del uno, ¿no? El del armador, no sé cómo le dicen aquí en España. También Eh, base. el base.
Y la verdad es que el base en la NBA es tan individualista que no llego a ver bien cuál es su función concreta. Entonces yo no soy tan seguidor de los jugadores puntualmente. Anteriormente has dicho que estudiaste ciencias políticas. ¿Cuál fue el motivo para adentrarte en estudiar esta carrera? Bueno, a mí siempre me gustó la política y siempre me gustó leer política, nunca he leído otra cosa, nunca he leído cuentos, ni novelas, ni poesía, ni nada de lo que podamos enmarcar como ficción o como literatura, y no lo digo como un autoelogio, sino como un reproche a mí mismo, porque evidentemente es un vacío enorme que tengo. En algún momento tendré que agarrar alguno de esos libros. Yo empecé a leer política y a formarme a los 15 años, hoy tengo 31, empecé a escribir a los 16, pero más bien en formatos de columnas pequeñitas para diarios, cartas de lectores y ese tipo de cosas, y empecé a escribir mi primer libro a los 18, pero a los 18 años yo ya había empezado en la universidad a estudiar ingeniería en sistemas, y en ingeniería en sistemas era la puerta para el mercado y el éxito o el relativo éxito económico que una carrera así suponía, ¿no? Entonces, ¿yo por qué escogí el mundo de la informática en ese momento? Porque, bueno, era bueno con algunas cosas de programación, digamos, aparte hacía páginas web para empresas, cuando era chico, tipo los 16, 17 años, y entonces dije, voy a ser ingeniero en sistemas. Y estudié 3 años ingeniería en sistemas. Mientras tanto, leía como hobby, en ese momento sí era un hobby, política. Y escribía como hobby en diarios y había empezado a escribir ya mi primer libro como hobby. El problema es cuando el hobby se convirtió en otra cosa, ¿no? Cuando el hobby mostró que ese primer libro tuvo éxito, que de eso derivó una beca además para hacer contraterrorismo en los Estados Unidos, y una cosa finalmente llevó a la otra y me vi estudiando matemática, física, química, electrónica, programación con cero interés, con nulo interés. Mi interés en verdad era estudiar la política ya desde una óptica sistemática, académica, incursionada en el mundo de las universidades, etc. Y eso es lo que hice, me pasé a ciencia política, donde ingresé ya un poco más grande, con 21 años empecé a estudiar ciencia política. Cuando empiezas a estudiar las ciencias políticas, ¿habías tenido ese primer contacto con el liberalismo y esas ideas o fue anteriores? No, fue anterior a haber empezado a estudiar ciencia política. Yo te diría, el primer contacto con el liberalismo que tengo es a través de mi amigo y yo te diría mentor, Nicolás Márquez. Nicolás, cuando yo tenía 18 años, que estaba estudiando ingeniería, sí, que estaba todavía estudiando ingeniería, yo a él le hacía la página web. Él tenía una página web como escritor y entonces yo era el que se la mantenía y todo eso. Y además él siempre me recomendaba libros y demás. Y una vez me invita a su casa en Mar del Plata, yo vivo en Córdoba, para un curso de formación. Y él me da libros suyos, me los presta, y entre esos libros había muchos libros liberales que seguramente te van a sonar. Hay que aclarar que cuando hablamos de liberal estamos hablando de un liberalismo de derecha, ¿no? Es decir, no un liberal al estilo norteamericano. Me acuerdo que entre esos libros había libros de Venegas Lynch, Las oligarquías reinantes, me acuerdo. Estaba también La mentalidad anticapitalista de von Mises. Estaba, y un libro que fue el primero que leí justamente, un libro de Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza, que es un libro de los... Comentaba entonces que lo primero que había leído era aquello del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, después leí La mentalidad anticapitalista de Mises, después leí Liberalismo de Mises, un libro de los años 20, si mal no recuerdo, bien introductorio, interesante, y después me metí en un mundo más randiano. Me fascinó en su momento la virtud del egoísmo. Hoy no lo miro con los mismos ojos, te tengo que aclarar. No lo miro con los mismos ojos por muchas razones. Creo que la fundamental es que ahí hay un copy and paste, un copiar y pegar de Aristóteles, ¿no? O sea, me gusta que haya tanto Aristóteles atrás,
pero me gustaría más si se hiciera más referencia a que hay atrás tanto Aristóteles, porque cuando yo lo había leído por primera vez, yo pensaba que realmente todo eso era Ayn Rand. Y cuando uno después conoce a Aristóteles, se da cuenta que ahí tenés la metafísica de Aristóteles, básicamente, ¿no? Y por otras razones más, hoy ya no me agrada demasiado, pero sí la pluma de Ayn Rand tiene algo que te sacude, ¿no? Y eso me sacudió. Entonces, después de La Virtud, yo nunca leí la ficción de Ayn Rand, la ficción no me ha interesado, pero luego de La Virtud leí Capitalismo, ¿quién lo necesita? Después de Capitalismo, ¿quién lo necesita? Para el nuevo intelectual. Después leí la epistemología objetivista, y el que nunca leí de sus ensayos fue el Manifiesto Romántico. La estética no me atraía en ese entonces, y el Manifiesto Romántico es un ensayo de estética fundamentalmente. Pero en ese momento yo era muy randiano, y después mi punto de quiebre con Rand me viene cuando conozco ya a Hayek. O sea, cuando lo conozco en el sentido de leerlo, ¿no? No de conocer su nombre, que evidentemente de antes. Y yo a Hayek lo leo, si mal no recuerdo, lo empiezo a leer verdaderamente en el año 2012. Empecé por el final, empecé por La fatal arrogancia, que al día de hoy creo que es el libro de Hayek que más me ha marcado. A veces lo que más marca a uno es lo que primero lee uno. Eso no significa que sea el mejor, pero es el que a mí más me marcó porque lo primero que me generó es un choque. Digo, pero ¿qué es esto? Yo vengo de un ultrarracionalismo randiano a un Hayek que empieza a atacar la pretensión omnipotente de la razón humana, que empieza a valorar, digamos, sobre todo aquellas formaciones sociales que no son fruto de la razón humana, sino del orden espontáneo de las cosas, donde hay un giro empirista muy claro, y fue saltar un nuevo paradigma, y llamativamente a un paradigma más conservador además. Si bien el conservadurismo para mí es un temperamento más que una ideología, y el liberalismo es más una ideología que un temperamento, yo ya venía con un temperamento más conservador, y de hecho de Ayn Rand lo que más me gustaba era su costado más conservador, que lo tenía sin lugar a dudas. Es decir, Ayn Rand en pleno auge feminista en los 60, en los Estados Unidos, 60-70, digamos, y están las entrevistas para verla, se manifiesta totalmente contraria a un feminismo incluso equilibrado, incluso moderado. Entonces Ayn Rand tenía también un temperamento conservador a mi juicio. No así con un tema como el del aborto, por ejemplo, pero con el tema del feminismo y todas estas cuestiones, sin lugar a dudas, y además su metafísica era una metafísica conservadora. Por empezar, hacer metafísica suele ser algo más propio del conservadurismo, y además, dentro de un paradigma realista, como lo era Ayn Rand, todavía más. Pero Hayek tiene algo que es esa influencia del empirismo inglés, ¿no? Y sobre todo de la escuela, de la escuela escocesa, ¿no? O sea, mucho Adam Smith ahí atrás, mucho empirismo. Y eso a mí me llevó a encontrar a Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, o sea, digamos, quien realmente genera un punto de inflexión en mí, yo creo que es Hayek. Y luego hay otros autores, pero que no me han marcado tanto. Después de hablar de estos autores, ¿cómo se define Agustín Laje? Porque sabemos que dentro del liberalismo hay muchas categorías de centrarse como minarquista, liberal clásico, paleolibertario, etcétera, etcétera. ¿Cómo se define Agustín Laje? De la forma más imprecisa que pueda definirme, porque las definiciones en asuntos políticos a veces no se comprenden bien, y a veces generan sectas, ¿no? Y si hay algo que resulta totalmente antipolítico es el esquema sectario. Yo te diría, políticamente a mí lo que más me representa es una palabra tan amplia como derecha. Derecha es lo que más me representa porque es indeterminada, porque me da margen para poder beber de lo que más me convence de una tradición o de otra tradición de pensamiento. Me da margen para poder valorar pensamientos conservadores con Edmund Burke a la cabeza, con Michael Oakeshott, con Roger Scruton,
en gran medida Alexis de Tocqueville, me da también margen para poder valorar la recepción de este pensamiento y su enriquecimiento en otras áreas que ha dado la escuela austríaca en asuntos económicos, me da incluso para valorar y para leer con interés otros tipos de derecha, si se quiere, más comunitaristas, como la de la nueva derecha francesa, Alain de Benoit, François Bousquet. Me da margen para valorar a un tipo como Raymond Aron, me da margen para fascinarme con la lectura del cierre de la mente moderna de Alan Bloom. Yo creo que si yo te dijera, mira, yo soy libertario, yo sigo esto, no podría valorar un montón de pensamiento político que es mucho más amplio que a veces esas fragmentaciones sectarias que hoy tan de moda están. Si vos me ponés contra la pared con una pistola y vos me decís, pero yo necesito una definición mucho más precisa, y yo te diría, bueno, de las que están en danza, paleolibertario, de las que están en danza creo que sería la que más me representa porque es hija, de alguna manera, de un quiebre interno en el libertarianismo, con Rothbard a la cabeza y con otra gente muy importante que lo rodeaba en ese entonces, en respuesta a un error político que fue el de haberse aliado a ciertas nuevas izquierdas y sobre todo, digamos, haber tenido una alianza que hoy podríamos definir como liber-progre. Entonces, bueno, yo estoy no de ese lado liber-progre, del Rothbard, del manifiesto libertario, sino que estoy del lado más derechista, del Rothbard paleolibertario, que descalifica a esos libertarios modales, ¿no? Así es como él los llama en un ensayo de ¿por qué paleo? En español, ese es el título. Pero déjame mejor con una categoría que no sea esta suerte de camisa de fuerza, sino una categoría como derecha me permite valorar un montón de pensamiento, aunque no sean idénticos entre ellos. Sabemos que ahora mismo estás residiendo en España. ¿Tú de los partidos actuales que más representación tienes en España, tienes alguno que tengas simpatía o que creas que sea más liberal o que te caiga, por así, entre muchas comillas, decirlo mejor? A ver, decir más liberal hoy yo creo que no significa demasiado desde, a ver, lo que está pasando con esa palabra también, ¿no? Es bastante multívoca. No, no, digamos, hay tantas acepciones de qué es lo liberal. Yo te diría, el partido que yo creo que mejor defiende la libertad es Vox. Y eso sí es mucho más claro como expresión. ¿Por qué razón? Porque la defiende en muchos ámbitos. Por ejemplo, Vox no solamente es un partido que ha estado siempre, bueno, no sé si siempre porque es un partido con una historia muy corta en cantidad de años, pero tiene mucha gente muy valiosa pro libre mercado, en contra de un Estado que aplaste la iniciativa privada, en contra de digamos, en contra de un gasto público excesivo, en contra de impuestos excesivos, etc. O sea, desde el punto de vista económico, yo creo que Vox es un partido que tiende hacia una libertad de mercado y un respeto por el individuo en sus capacidades privadas. Ahora, lo bueno de Vox es que esa reivindicación de la libertad no se ha agotado en la cuestión económica, si más impuestos, más gasto público, menos gasto público, que es el problema de muchos liberales, que como en el fondo se sienten más cómodos con la retórica progresista, hacen oídos sordos y se tapan los ojos frente a una serie de intervenciones estatales en muchos otros ámbitos de la vida de los ciudadanos que no remiten directamente al espacio de lo económico. Por ejemplo, hace muy pocas semanas, Vox puso sobre la mesa la cuestión del PIN parental, que implicó una discusión sumamente libertaria, digamos. ¿Quién tiene en última instancia la decisión de qué valores han de educar a los hijos? ¿La familia, los padres de familia o el burócrata que está chupando la sangre a partir de los impuestos que le cobra a la gente y que ni siquiera conoce a tu hijo? ¿Quién debería
realmente tener soberanía educativa sobre sus hijos. Bueno, Vox llevó adelante eso y lo puso sobre la mesa. Te pongo otro caso, la cuestión de lo que está pasando con el feminismo en, en España, que ya se ha convertido en una casta política. ¿Esto qué significa? El feminismo es un gran negocio, ha generado un chiringuito estatal, como aquí se dice. Tenemos muchas familias que viven como parásitos gracias al gasto público que va a puestos feministas, secretarías feministas, ministerios feministas, oficinas feministas, programas feministas, doctorados feministas y un innumerable etcétera. Bueno, ¿cuál de los partidos en España realmente se ha opuesto con toda su fuerza a eso? Vox, por ejemplo. ¿Qué partido ha llevado adelante un discurso que hace ver a la ciudadanía los peligros constitucionales que entraña el discurso del género? Por ejemplo, en lo que hace a las garantías constitucionales de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Vox también. Entonces, yo te diría, el partido que yo creo que mejor representa las ideas de la libertad, independientemente si vos a eso le querés llamar liberal o como vos lo quieras llamar, las ideas de la libertad, yo creo que hoy, a mi juicio, por lo menos en España, es Vox. Hemos hablado de distintas cosas y hay dos temas que creo que son bastante debatibles en las ideas así liberales, de derecha, etcétera, etcétera, Sí. que son el tema del aborto y el tema de las fronteras. ¿Cuál es tu posicionamiento respecto a estas dos cuestiones? Bueno, voy a empezar por lo primero. Yo estoy en contra del aborto en todas sus formas y en todas las etapas, desde la concepción. Entiendo que existe vida y esto no lo entiendo por ninguna revelación mística ni por ningún dogma de fe, sino porque la ciencia más moderna ha encontrado a través de, por ejemplo, los estudios genéticos y embriológicos, que el momento en el cual empieza la vida de aquello que se desarrolla como un ser humano es el propio momento de la concepción. Ahora bien, la cuestión en todo caso pasaría entonces al terreno filosófico. Aquello que se desarrolla como un humano, ¿lleva la esencia de un ser humano? Bueno, hay gente que dirá, seguir hablando de esencia es hablar de metafísica y no sé bien por qué razón. Hoy la filosofía contemporánea desprecia la metafísica, entonces no podemos hablar más de esencia. Pero al final del día, metafísicamente hablando, aquello que se desarrolla como un algo, si se desarrolla como ese algo, es porque ya lleva en sí todas las potencias primeras de ese acto, de ese algo en el cual tiende, al cual tiende. Es decir, una semilla de árbol se transforma en un árbol en su desarrollarse como árbol y no se desarrolla como perro. De la misma forma, un embrión, digamos, que luego será feto, etcétera, se desarrolla como ser humano porque ya lleva en sí todas las potencias en acto primero de lo que un ser humano es. Por ejemplo, ya está codificado y ahora lo traslado desde el espacio metafísico a lo científico. Ya está en esa codificación genética que aparece en el momento de la concepción, que es distinta a la codificación genética del padre y de la madre, ya están configuradas, ya están codificadas todas las potencias propias que luego un ser humano pone en acto, por ejemplo, la vista, por ejemplo, ya está codificado el sexo, ya está codificado el tipo de sangre, ya está codificado un montón de cuestiones que van a determinar a esa persona si el proceso sigue. De modo que, en última instancia, yo te diría, a ver, científicamente ya es irrefutable que desde el momento de la concepción hay vida humana. Ahora, filosóficamente, ¿hay vida humana o no? Yo creo que sí. Hay metafísicamente hablando argumentos muy buenos para dar y habrá otros argumentos de otra biblioteca que dirán no, no hay vida humana desde el momento de la concepción. Hay vida, pero no es de una persona humana. Muy bien. Ahora bien, mi argumento frente a esto sería el de la prudencia. ¿Qué es? Si no estamos seguros si hay vida humana o no, estamos seguros que hay vida, pero no sabemos si esa vida es humana o no es humana, lo peor que podemos hacer es tratarla como si no fuera humana, porque quizás uno estaría cometiendo el peor genocidio de la historia humana, que es lo que yo creo que se está cometiendo en este preciso instante, es decir, Estados Unidos lleva más de 60 millones de abortos en las últimas décadas, por ejemplo. ¿Y qué pasa si el día de mañana un
digamos, la ciencia da un paso más allá y por algún otro nuevo descubrimiento encontramos, no, ¿sabes qué? Sí, es irrefutable que además de que eso es vida especialmente humana. Ya sabemos que ese ADN es ADN humano, pero además sabemos por X motivo que además es vida humana. ¿Quién paga por esos cientos de millones de abortos que han sido impulsados por el Estado además? Entonces, en mi caso yo diría, en pos de un argumento prudencial que se supone además que representa el ideario liberal, la prudencia frente al derecho a vivir, la prudencia, yo estoy totalmente en contra del aborto. Y respecto del punto, del segundo punto, el de las fronteras, acá hay una realidad. A ver, uno puede tener un sueño anarcocapitalista donde no existen las naciones, donde no existen los estados, donde existen asociaciones de seguridad privada y por lo tanto los vínculos no son nacionales, sino que son en todo caso barriales, o vaya a saber uno qué tipo de vínculo existe, más que vínculos mercantiles, pero algún otro tipo de vínculos supongo que sostendrá culturalmente a ese grupo humano, etc. Bueno, uno puede empezar a teorizar y fantasear en ciertas utopías que por ahora son utopías, etc. Pero la realidad de hoy es que existen estados-nación. Y la realidad es que esos estados-nación, cuando son estados regidos por la ley, es cuando son estados relativamente controlables. Los estados se deben regir por las constituciones, y esto es propiamente, digamos, esto es propio del pensamiento liberal, del pensamiento político liberal de hace por lo menos 3 siglos. Los estados se rigen por las constituciones. Los estados deben respetar las leyes que esos propios estados generan. Caso contrario, tendríamos reyes absolutos, tendríamos al monarca de Hobbes, ¿no? Y no a ese estado regido por la ley, por ejemplo, de Locke. Y los estados-nación disponen de una serie de recursos legales muy bien especificados de cómo debe hacer un extranjero para ingresar a un territorio que no es el suyo. Entonces, yo respaldo, por ejemplo, en este sentido, la idea de hacer cumplir la ley de extranjería en cuanto a que hay que respetar la ley y que las personas que no son de España, por ejemplo, ingresen a España por donde ingresamos aquellos que no somos de España como yo, donde hacemos nuestros trámites migratorios, donde explicamos cuál es nuestro nombre, a qué venimos al país. Hay una cierta ordenación que es bueno que se rija por la ley. Y la ley hoy se dispone de esa forma porque el Estado-Nación es una organización de base territorial. Hay un territorio que es propio de ese Estado-Nación, donde ese Estado-Nación tiene poder soberano. Y ese poder soberano, si se rige por la ley, digamos, dispone claramente cómo se hace para ingresar a ese territorio. A mí no me parece que sea antiliberal estar a favor de una ley que deja ingresar a los extranjeros en la medida en que ingresen como se debe ingresar a la casa de otra persona, a través de la puerta. Yo no puedo entrar a tu casa por la ventana. Yo antes te toco el timbre, te toco la puerta, te pido permiso, vos me reconoces, me dejás ingresar y ahí yo recién ingreso. Pues bien, con un Estado pasa lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay todo un movimiento que confunde la migración ilegal con la migración legal. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Vox, se dice Vox odia a los extranjeros, Vox odia la inmigración. Y yo, sinceramente, quizás que me equivoque, porque no soy parte de Vox, que esto quede claro, ¿no? No estoy afiliado a Vox, no soy parte de Vox, simplemente miro esto de afuera como un extranjero que vive aquí en España hace algunos meses, y yo la verdad es que nunca he escuchado que Vox diga no pueden entrar nadie que no sea español a España. Yo lo que sí escucho en Vox es que dicen, bueno, que ingresen los extranjeros que tengan que ingresar por la puerta, y vamos a hacer como hacen todos los estados-nación, que toman cierto registro. Pero yo nunca he escuchado como la prensa quiere hacer creer, y en Argentina esto se quiere hacer creer especialmente, y hay gente muy confundida con esto, se piensan que Vox no quiere que ingresen gente que no sea española a España. ¿La verdad? Eso es un disparate, ¿no? Eso es un disparate. Si ese fuese el caso, yo estaría en contra, lógicamente. Muy interesante los dos puntos de vista, y para acabar la entrevista siempre hago dos preguntas
que recomiendes 3 libros. No hace falta que sean de liberalismo, pero aunque has dicho que no lees muchas novelas, pues serán más o menos de la derecha, esta que has dicho. Y luego una reflexión final del movimiento liberal de derecha que se está haciendo tanto en Argentina como en España, que ya que vives aquí, pues puedes tener un poco de punto de vista. A ver, 3 libros. Cada vez que me preguntan de libros, se me vienen demasiados títulos a la cabeza y creo que tengo que poner un poco de orden a eso. Te voy a dar 3 títulos que creo yo que son de los 3 tipos de derecha que a mi juicio valen la pena. Vamos con la derecha libertaria, por llamarla así. El que más me ha marcado a mí es La fatal arrogancia de Hayek. Creo que es un libro que no es excesivamente largo, o sea, sino otra gran obra de Hayek, que es Los fundamentos de la libertad, o Derecho, Legislación y Libertad, pero estas obras quizás sean un poco más densas y un poco más grandes como para recomendarla a todo el mundo. La fatal arrogancia, aparte ya es el Hayek más maduro, y es un libro que aplica muy bien en sus ideas tanto a lo económico como a lo cultural, incluso él lo hace, él habla sobre temas actuales, por ejemplo, como el control de natalidad, por ejemplo, ¿no? Él habla sobre la tradición, habla sobre los temas de la religión, sobre el tema de la moral, sobre el tema del mercado. Entonces, ese es un libro que para mí es bien completo, ¿no? Que puede gustarle a un conservador, le puede gustar a un liberal, incluso a un patriota más tradicionalista. Entonces, ese libro, número 1, La fatal arrogancia. De una derecha más conservadora, un libro que a mí me ha fascinado ha sido de Alan Bloom, El cierre de la mente moderna. No es fácil de encontrar, pero si lo pueden encontrar es realmente muy bueno. El cierre de la mente moderna en su título en español. Alan Bloom es una derecha muy difícil de especificar, es más comunitarista, digamos, más conservador comunitarista. Y si quieren algo bien cortito, conservador, Conservadurismo de Roger Scruton está muy bien para introducirse al pensamiento conservador. Y en tercer lugar, una derecha más dura todavía. Mirá, lo tengo acá al frente. Dame un segundo que ya que lo tengo al frente, lo puedo mostrar en pantalla. Es una derecha mucho más dura, es francesa, los franceses suelen ser más duros, ¿no? O sea, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha los franceses suelen ser muy duros, de François Busquet. Este libro me lo compré hace poco, se puede encontrar por internet, o sea, se lo pueden cargar por internet, lo imprimen aquí en España, creo que en Barcelona. Se llama Deconstrucciones de la ideología dominante. Es un conjunto de ensayos muy buenos, muy políticamente incorrectos. Y acá, por ejemplo, el libro empieza con especificar qué es la derecha. ¿Qué es la derecha? Una realidad antropológica, dice Busquet. Muy bueno. No significa que esté, digamos, a favor de todo lo que este pensador francés dice, que está vivo, que es joven incluso, es muy bueno, pero es muy interesante. Pero vale la pena por muchos puntos. Serían los 3 libros que yo diría hoy que vale la pena leer en estos tiempos de encierro, ¿no? Y lo segundo que me habías dicho es que cómo veía yo a la derecha hoy, ¿eso era el tema? Sí. Sí. La derecha hoy está avanzada políticamente y retardada en el tiempo teóricamente. Hay una derecha que políticamente ya existe y que tiene una identidad muy clara y que yo la puedo resumir en una triada: Vox, Trump, Bolsonaro, sería la triada en Occidente, ¿no? Después en Europa del Este podemos hablar de otras derechas, pero ya esas realidades nos son un poco más ajenas. Polonia, Hungría, nos son un poco más ajenas. Yo diría la triada en Occidente, hoy sería Vox, Bolsonaro, Trump, de una derecha que ya tiene una identidad, que ya está generando una cierta épica, que ya tiene referencia política práctica para mostrar, esta es nuestra
concreción práctica. Esta es nuestra realidad política, es esta triada. Ahora bien, intelectualmente, teóricamente, llamativamente esa derecha no se ha reconfigurado todavía en una doctrina o en una forma de pensar sistemática. Y eso puede ser un cierto problema. Es decir, ¿cuáles son los pensadores de la derecha hoy? Yo te diría, Roger Scruton acaba de morir hace muy poco, pero además era un tipo más del siglo XX, ¿no? Los que hoy están en boga son, sin lugar a dudas, en el mundo anglosajón, Ben Shapiro y, digamos, Jordan Peterson. Son los dos que encabezan, ¿no? Y luego, en el mundo hispano, tenemos muchas expresiones, sobre todo de gente que está haciendo cosas por YouTube y que valen la pena y que están muy bien, pero no ha habido una articulación de toda esa riqueza conceptual y teórica que por ahora está totalmente atomizada. Digo, no hay una nueva derecha, como en el sentido intelectual, como si hay una nueva derecha en el sentido político, que sí la hay. Pero en sentido intelectual todavía no hay nadie que diga nueva derecha es esta forma de pensar. Todavía estamos en una situación de disgregación, de fragmentación, en la cual cada vez aparecen más etiquetas. Paleolibertario, ANCAP, randiano, objetivista, hayekiano, bueno, en fin, ¿no? O sea, un montón así de especificaciones que terminan siendo muy antipolíticas y que incluso teóricamente uno ya ni siquiera sabe muy bien a qué se están refiriendo. Con lo cual yo te diría, por un lado, bien desde la experiencia política y desde la experiencia intelectual, esperando que todo esto se articule en una corriente de pensamiento que sea novedosa, como creo que hay muchas ideas que están dando vueltas que son novedosas, pero que les falta una cierta identidad intelectual que pueda trascender los nombres propios, Jordan Peterson, Ben Shapiro, etcétera, que pueda ir más allá de esos nombres propios y decir, claro, toda esta gente integra una nueva escuela de pensamiento que se llama, por ejemplo, Nueva Derecha. Eso está por hacerse, eso está por hacerse. Y espero que se haga en los próximos años. Pues muchas gracias, Agustín, por concederme esta entrevista y nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Muchísimas gracias a vos, Sergio, por las preguntas y por la amabilidad y por el interés. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Adiós.